¿Sí? ¿Se escucha? Ah, vale, perfecto, perfecto. Bueno, pues nada. Continuamos entonces con el Observatorio 5G El Español Invertia, la cita anual con la tecnología de última generación de las telecomunicaciones en España. Y para esta siguiente mesa, que está relacionada con las condiciones para el desarrollo del 5G en España, contamos con ponentes de lujo. Tenemos con nosotros a Alberto Moreno, director de regulación de Telefónica España. Gracias, Alberto. Matías González, director de regulación y relaciones institucionales de Vodafone España. Gracias por estar con nosotros. Y nos sigue desde manera online, le tenemos aquí, Daniel Ollé, subdirector de la Dirección de Telecomunicaciones y Audiovisual y experto en espectro. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Las condiciones son las que son, estamos en pandemia y algunos de nuestros ponentes, avisamos que van a también acceder de manera online, pero no por ello menos importante en este observatorio 5G. Bueno, pues comencemos. Para ya entrar en materia, el tema de la regulación, por supuesto lo hemos explicado en nuestras primeras jornadas, es clave para el desarrollo del 5G en España y es uno de los puntos más importantes, como lo comentaba anteriormente Enrique Blanco y José Antonio de Ericsson, que es probablemente el punto más delicado y en el cual tienen más interés las operadoras que se desarrolle favorablemente. Si no hay una regulación adecuada, la inversión lógicamente es menor y si la inversión es menor, pues el desarrollo de la tecnología es inferior al esperado por las operadoras. Para ello contamos con esta mesa para que nos expliquen un poco cuáles son las claves que van a subyacer en este desarrollo de 5G y sobre todo cómo la regulación puede ser más favorable o menos favorable para su desarrollo. Pues empezamos contigo, Alberto. Cuéntanos un poco cuál es el terreno de la cancha que tenemos actualmente en términos regulatorios para el desarrollo del 5G. Primero de todo, buenos días a todos y muchísimas gracias por invitarme y darme la oportunidad de poder compartir con vosotros algunas reflexiones. Bueno, el 5G es una tecnología, no es otra tecnología más. Y bueno, yo creo que los ponentes de la sesión anterior, yo creo que lo han dejado claro, esto va a ser absolutamente disruptivo y claramente nos va a dar tanto un ancho de banda increíble con velocidades de bajada cercanas a los 10 gigabits por segundo, unas latencias muy bajas, esa densidad de dispositivos que comentaba Enrique, ¿no? Entonces, bueno, esto claramente lleva a que el 5G, más que ser una tecnología móvil, es un habilitador, es un catalizador que va a permitir pues, el desarrollo de la inteligencia artificial, del cloud, del big data y de alguna manera, bueno, pues vamos a ver qué condiciones son las necesarias para que esto deje de ser algo como de nicho, porque parece como muy sofisticado, una tecnología, y darle ese punto de universalizar, de que todo el mundo le pueda sacar partido, ¿no? Yo creo que dentro de los factores, si voy a enumerar algunos y luego más tarde en el tema de preguntas podemos hablar un poquito más de ellos. Uno primero es la madurez del estándar, ¿no? El 5G, aunque ya hay varios releases que están aprobados y ya operativos, bueno, pues es un estándar que está vivo y muchas de las capacidades que ahora mismo vemos del 5G pues no están todavía en los releases actuales. Con lo cual, bueno, oye, se sigue trabajando, el tema de la pandemia pues ha introducido un pequeño retraso en algunos de las operaciones de los releases, pero bueno, eso parece que está bien orientado. Un tema fundamental, el espectro. El espectro creo que es seguramente el acceso al espectro 5G es una de las claves y esto yo creo que por simplificar tiene que ser un espectro que llegue en el momento justo, ni antes ni después. Si llega demasiado pronto, como pasó con el 3G, luego pasa 4 o 5 años hasta que lanzamos los servicios, ¿no? Pagas por un espectro que es un activo muy caro y sin embargo pues no lo tienes disponible. Y si llega demasiado tarde, cuando ya la demanda de otras bandas de frecuencia la tienes más que saturada, pues hay un punto justo de decir, oye, en el momento justo. Precios razonables del acceso al espectro. Es un bien que tiene un valor muy importante, pero lo que hay que ver es de procedimientos realmente claramente especulativos o recaudatorios. Yo creo que la primera sesión Roberto Sánchez ha mencionado que no era su intención que los próximos procedimientos de subasta tengan ese afán recaudatorio exclusivamente y bueno, pues de alguna manera es importante pensar que cada euro que se va de más en la compra de espectro es un euro de menos a la inversión, ¿no? Y ese tema es claramente muy relevante. Y luego también las condiciones del espectro pues tienen que ser también razonables. Primero, que tengamos una duración de las concesiones de espectro lo más larga posible. De alguna manera son inversiones que van a llevar su tiempo el poder amortizarlas.
necesitamos que las obligaciones de cobertura pues que sean razonables y proporcionadas, que la fiscalidad asociada al espectro, especialmente en España, que tiene uno de los valores más elevados de Europa, bueno, pues que sea razonable y que tenga un poco en cuenta que es una tecnología que está arrancando y, por lo tanto, quizá no se la puede grabar de la misma manera de que una tecnología madura, ¿no? Es un tema que creo que es muy relevante y que tenemos que tener en cuenta. Otro tema es la disponibilidad de terminales y de equipos de red, ¿no? Los equipos de red, creo que eso no es un problema, y antes lo comentaba José Antonio, oye, pues se está trabajando y de incorporar las últimas versiones del estándar, pero quizá en el tema de terminales, si queremos universalizar, ahora mismo el 5G está disponible en terminales sobre todo de alta gama. Es decir, claramente, si queremos esa expansión, esa universalización, esa democratización en el uso del 5G, pues digamos queda que los smartphones de categoría media y categoría más de bajo coste, bueno, pues ya puedan incorporar el 5G como una de sus prioridades, ¿no? Otro tema que me parece que es muy relevante, especialmente aquí, son el tema de los casos de uso. O sea, el 5G va a requerir que una asociación de que haya un caso de uso que lo justifique. Está muy bien decir velocidades de 10 gigabits por segundo, latencias de 1 milisegundo o densidades de dispositivos de 1 millón o 1,5 millones de dispositivos por kilómetro cuadrado. Pero, ¿y esto para qué? Vamos a empezar a arrancar, vamos a poner los bueyes delante del carro para que, digamos, nos vayan guiando, ¿no? Y creo que más que nunca el 5G va a ser un esquema colaborativo, va a ser de un ecosistema donde participarán los vendors, los operadores, pero también integradores, usuarios finales, para definir este conjunto de servicios 5G que me parece tan relevante. Y de alguna manera muchas veces esa killer application ha venido normalmente de fuera del sector. Con el 3G fue el boom de los smartphones, con el 4G fue el vídeo y las redes sociales, y ahora con el 5G, que será pues la industria 4.0, el coche conectado, la realidad aumentada. Bueno, pues esto es un tema que es importante tener en cuenta, porque las inversiones seguramente van a ser primero muy localizadas donde estén los casos de uso, ¿no? Pues, ¿no? Se hablaba esta mañana del tema del despliegue con Gestam o con el Corte Inglés. O sea, de alguna manera, casos de uso donde están, digamos, que empecemos a justificar esas inversiones y de alguna manera mostremos qué capacidades tiene, ¿no? Para que a alguien más se le ocurra y dice, oye, yo con esto yo podría hacer, o en mi negocio yo podría hacer esto, ¿no? Eso me parece muy importante. Y luego un tema que quizá ha tomado mucha relevancia en estos últimos meses o este último par de años, y es el tema de la ciberseguridad, ¿no? El 5G va a estar tan metido en los procesos productivos, en la banca, en los sistemas de salud, en la movilidad, que digamos, todos los estados y la propia Comisión Europea, bueno, pues están muy pendientes de los temas de ciberseguridad. Es decir, una indisponibilidad del servicio o una brecha en la privacidad o la captura de los datos, bueno, pues de alguna manera puede tener unas consecuencias funestas, ¿no? Y entonces hay mucho foco en el tema de la ciberseguridad. Y aquí simplemente algunas reflexiones de, oye, ciberseguridad es importante, por supuesto, estamos todos concienciados, pero oye, hagámoslo de una forma armonizada, de alguna manera a nivel europeo, que sobre todo aquellos operadores que tenemos huellas en varios países, no nos encontremos que tengamos un esquema de ciberseguridad diferente en cada uno de los sitios que operamos, ¿no? Asociado a estándares, nada de soluciones propietarias. Hagamos algo que sea con un esquema de certificación de equipos, ¿no? Es decir, algo que permita, oye, garantizar la seguridad, que los equipos que estamos utilizando en cada una de las redes pues son equipos seguros y que son cumplidores con la normativa. Que esto nos lleve a un incremento de costes muy importante, que, digamos, se constituya un lastre para el 5G, y sobre todo también que no retrase el lanzamiento de nuevos servicios, de nuevos productos, por el tema de la ciberseguridad. Quizá así como primer apunte, eso serían un poco las claves que yo veo para el desarrollo del 5G. Gracias, Alberto. Bueno, Matías, un poco en el hilo de lo que comenta Alberto, ¿cuál es, en opinión de Vodafone, el punto de partida que tenemos en estos momentos para aprovechar las oportunidades del 5G? Pues muchas gracias al Español también por invitarme y, por supuesto, encantado de compartir esta mesa con los colegas de Telefónica y de la CNMC. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Alberto que el 5G no es una tecnología más, es una tecnología que cambia paradigmas, ¿no? Y, por tanto, probablemente las decisiones regulatorias a las que nos enfrentamos son también más relevantes de sus homólogas o de sus primas hermanas de tecnologías precedentes.
En primer lugar, comentar que si bien, como decía Alberto, es verdad que hay una evolución de estándares y incluso de bandas de frecuencias disponibles, el 5G en España es una realidad. Vodafone lanzó la tecnología 5G en 5 ciudades el verano pasado y ya no es una experiencia precomercial ni de trial, sino absolutamente real. Es verdad que es un 5G, digamos, de primera generación, que no tiene una parte relevante de estas diferencias, de estos cambios de paradigma que traerá el 5G futuro de los próximos años, pero es una manera de ir creando una transición razonable. Como decía, en el ámbito regulatorio yo destacaría 5 puntos, algunos absolutamente comunes a los que ha destacado Alberto. Voy a tratar de repetirme lo menos posible y destacar algunas cosas diferenciales. El primero, por inminencia y por relevancia, pues es la subasta de la banda de frecuencias de 700. Se ha hablado mucho del dinero. Evidentemente, los operadores defendemos un diseño de la subasta que no sea extractivo del sector y que nos permita mantener esos recursos para el propio despliegue y para el éxito de la tecnología. Pero más allá de las características de lo que es el dinero de la subasta es un instrumento regulatorio muy relevante que puede contener obligaciones, normas para los operadores pues absolutamente fundamentales, ¿no? Entonces, Alberto mencionaba las obligaciones de cobertura, pero el propio diseño de la subasta si prioriza o si favorece la entrada de nuevos agentes o incluso condiciones distintas para distintos bloques. En fin, hay muchas decisiones de impacto en el diseño de la subasta y es probablemente pues, una de las cuestiones más inminentes y más relevantes para nosotros. Es verdad también que todos confiamos en bueno, lo que se viene manifestando públicamente desde nuestro Gobierno y que la voluntad y el deseo es hacer un diseño pues, dentro de estos cánones que nosotros defendemos, ¿no? El coste, ¿no? Sí, bueno, porque evidentemente el despliegue de una nueva tecnología es, o sea, los operadores nos enfrentamos a un ciclo inversor en los próximos 5, 6, 7 años, pues evidentemente muy relevante, ¿no? Y 5G además supone una reducción de coste importante en los equipos, pero supone un incremento en los puntos de presencia de la tecnología, lo cual pues evidentemente nos va a suponer un esfuerzo inversor muy relevante. En segundo lugar, yo creo que, y esta es una amalgama de cosas, yo creo que son, yo colocaría lo que son las facilidades al despliegue o las no dificultades al despliegue. Y aquí hay múltiples aspectos, ¿no? Desde normativas urbanísticas, normativas fiscales, todos los temas, la normativa de electromagnética, aprobaciones de nuevos sites, ahí hay un margen tremendo. También por citar a otro orden de cosas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene también un rol en este ámbito, pues por ejemplo con los acuerdos de compartición de infraestructuras que en otros países de nuestro entorno pues se están viendo dificultados por el organismo de competencia o están siendo, digamos, escrutados, cuando menos, con mucho detalle y sobre los que se están poniendo ciertas condiciones. Bueno, yo creo que a día de hoy nadie duda que la compartición de infraestructuras es una necesidad en muchísimos entornos y que los operadores estamos todos en una situación financiera pues que nos obliga a buscar mecanismos que nos permitan garantizar nuestra
nuestra evolución a futuro. Entonces, aquí hay muchos actores con un rol muy relevante en todo este conjunto de cosas que yo llamo facilitar el despliegue de la infraestructura. También metería todo el tema relacionado con los antiantenas, los negacionistas, hemos oído durante la pandemia hasta vinculaciones entre el COVID y el espectro 5G, o sea que ahí hay un rol fundamental de las autoridades regulatorias para ayudarnos a que todo esto no sean frenos. En tercer lugar, lo comentaba también Alberto, yo creo que está la normativa de ciberseguridad. Es un elefante en la habitación, ¿no? Yo creo que es una... la batalla geopolítica nos ha colocado en una nueva realidad y entonces, bueno, aquí tenemos una norma o unas directrices a nivel europeo que tenemos que cumplir y todos esperamos pues un poco una normativa nacional en la línea de lo que ha dicho Alberto, armonizada, que no priorice unos operadores frente a otros, desde luego que no suponga vetos específicos y concretos para proveedores concretos o al menos no por cuestiones, digamos, predefinidas o no basadas en criterios técnicos. Ni siquiera en Estados Unidos se ha producido un veto sobre ningún proveedor todavía. Y sin embargo aquí en Europa parece que somos más papistas que el Papa y hay países que están adoptando o bien normativas o bien reglas de la subasta de la banda 700 con condiciones que en la práctica suponen un veto de proveedores. Eso a nosotros nos parece absolutamente inaceptable y desde luego supondría un impacto absoluto en el éxito de la tecnología 5G ya desde su nacimiento, ¿no? Pondría un lastre tremendo. Y en caso de que se pongan algún tipo de obligación, pues estas tienen que tener su, digamos, intervalo, su plazo de ejecución razonable, que no puede ser de un día para otro cambiar, sustituir equipos de red o implantar mecanismos de certificación que pueden suponer para los proveedores pues, meses e incluso años que puedan estar en funcionamiento. En cuarto lugar, se mencionaba mucho también en la mesa anterior, estamos en un momento en el que la colaboración público-privada es absolutamente fundamental, la disponibilidad de fondos públicos para, bueno, pues para todos estos planes de reconstrucción y resiliencia de los países. España es un país particularmente, está siendo un país particularmente afectado por la pandemia y, por tanto, va a ser especialmente favorecido por los fondos y nosotros confiamos en que una parte importante de esos fondos pues, se destinen a conectividad y, desde luego, a acelerar el despliegue de la tecnología 5G. Y aquí simplemente mencionar que, por ejemplo, Estados Unidos ya ha aprobado mecanismos de financiación pública para entornos rurales de 5G, algo que todavía en Europa no se ha visto. Aquí seguimos con todas estas dudas de si las ayudas de Estado pueden suponer ayudas, digamos, que distorsionen la competencia. Europa es mantenemos una regulación mucho más garantista para los clientes, pero en muchos aspectos, y perdonadme la expresión, también más pejiguera, ¿no? más meticulosa en muchos aspectos, que de alguna manera pues ralentiza la toma de decisiones y la disponibilidad de dinero, ¿no? Nosotros aquí, en el ámbito de estos fondos, también creemos que es una oportunidad importante para financiar una tecnología novedosa, que es el Open RAN, que de alguna manera puede permitir diversificar la cadena de suministro en el ámbito de los proveedores, que algunos Estados miembros, como Alemania, ya están apostando decididamente por ello y creemos que es una oportunidad para España para colocarse en el ámbito de la investigación y desarrollo en estas tecnologías pues a la cabeza, ¿no? Y es una de estas cosas que supone sembrar para recoger beneficios a futuro. Y finalmente, como quinto aspecto, y lo que mencionaba también Alberto, está todo el tema de pilotos
investigación en casos de uso. Si la tecnología 5G no se aplica a la realidad económica, industrial, y no somos capaces de sacarle todo el partido que tiene, pues va a quedarse en un paso de más de 30 megas a 100 o a 150, pero no va a cumplir todas estas expectativas de transformación económica que tenemos. Entonces, por ahí creemos que también hay una parte relevante de colaboración. Bueno, Daniel, por alusiones, históricamente las operadoras se han quejado de, como decía hace unos segundos Matías, aunque lo decía a nivel europeo, creo que eso también se puede trasladar al regulador español. Siempre se ha dicho que no es un freno, pero sí que es también demasiado meticuloso y cuida demasiado en detrimento quizás del fomento de muchas inversiones. En este punto me gustaría preguntarte, Daniel, desde el regulador, ¿cómo se está, entre comillas, preparando el terreno para la llegada del 5G? Buenos días y gracias por la invitación. Un saludo desde la oficina de Barcelona de la 5G. Efectivamente, tenemos que prepararnos también los reguladores, aunque bueno, no son los reguladores los que van a construir estas fantásticas redes de la quinta generación, pero tenemos que dar respuesta por nuestra parte a los retos regulatorios, claro. Bueno, la tecnología va a estar lista, es una reflexión yo creo que necesaria, ¿no? Tendremos la tecnología, el espectro se está poniendo a disposición del mercado también, como ha comentado el secretario de Estado a primera hora. Las cosas van bien, sí que lo ha dicho ya Alberto Moreno, en el 3GPP algún retraso están sufriendo por el hecho de tener que trabajar en reuniones totalmente virtuales, ellos que están acostumbrados a esas reuniones de cientos de personas varias veces al año, pero la tecnología va a estar lista en las próximas releases también, con pequeños retrasos. Y bueno, es fantástico, disponemos de esta nueva tecnología que puede ser clave para esa transformación que tenemos pendiente de la economía, la transformación digital, la transformación de muchísimos procesos y en muchísimos sectores, que va a permitir la aplicación de, en general, las tecnologías de la información y la comunicación, y especialmente las tecnologías móviles y la quinta generación. Y yo creo que se dejará notar en nuevos procesos, nuevos productos, nuevos modelos de negocio y en general en la productividad y eficiencia y eficacia de empresas y administraciones. Pues esta coincidencia temporal de la transformación digital y del despliegue de la 5G es una oportunidad fantástica para el sector de las telecomunicaciones, que puede ser el que movilice esta transformación. De hecho, pues ya lo estamos viendo con los pilotos que se han planteado, es que aparecen nuevos modelos de negocio para dar respuesta a la demanda de sectores específicos de la economía, a veces con esta denominación de verticales, y pues a veces demandarán conectividad muy hecha a medida, otras veces preferirán apostar porque se establezca una verdadera red privada en sus instalaciones. Pensemos pues en un gran puerto o una gran factoría, pues puede pedir una infraestructura específica, pero allí el operador de telecomunicaciones pues quizás el idóneo para establecerla con fiabilidad y seguridad. Y esto además se ve potenciado por la capacidad de la segmentación de la red o network slicing, que promete ofrecer diferentes redes virtuales sobre la misma red física y diseñar estos servicios específicos para los sectores económicos que los requieran. Por tanto, la quinta generación tiene este potencial de cambiar los modelos de negocio de los operadores de red, que hoy en día ofrecen una conectividad muy estandarizada y podrán ofrecer una conectividad hecha a medida del cliente. Y esto lo podrán complementar con tal vez convertirse en proveedores de unos servidores muy próximos al cliente para aprovechar la baja latencia de la 5G. Pues bien, en este contexto el marco regulador también debe adaptarse a este entorno cambiante. La Unión Europea se ha dotado de un nuevo marco, un Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, y aquí en España ese Código Europeo debe dar lugar a una nueva Ley General de Telecomunicaciones. Ya conocemos un anteproyecto.
Y además de adaptar el marco normativo, pues a los reguladores nos corresponde dar respuesta oportuna y dar certidumbre a los diferentes retos regulatorios, que ya se han mencionado algunos. ¿Cómo nos estamos preparando? Pues la 5G es una prioridad para BEREC, el organismo que agrupa a los reguladores sectoriales como la CNMC de toda la Unión Europea, y allí nos estamos preparando, fijando la 5G como prioridad y estudiando los temas con anticipación. Este verano hemos lanzado una consulta pública con la denominación de Radar 5G y la llamamos Radar porque hace un barrido para detectar todos los retos regulatorios que plantea la nueva tecnología, aunque algunos pues, afecte también a la 4G, que es una realidad tan palpable. Pues, ¿qué destacaría yo? Está la cuestión de las soluciones de transporte que necesitan las estaciones de la red móvil para conectarse con el resto de la red, la instalación de instalaciones de baja potencia, la neutralidad de la red, el desarrollo de las comunicaciones máquina a máquina y, si me da tiempo, comento brevemente algunos de estos puntos. En cuanto a soluciones de transporte, pues las redes móviles necesitarán una muy alta capacidad y, por tanto, pues cuanto mayor sea el abanico de opciones que tengan a su disposición, pues más eficiente podrá ser la conexión de las estaciones base con el resto de la red. Además, pensamos en la capacidad que requerirá cada emplazamiento, ¿no? que va a emitir en muchas bandas, que en los 3 sectores. Pero bueno, ahí estamos tranquilos en España, disponemos de esas redes de fibra que llegan hasta muchísimas partes. Tenemos también las soluciones reguladas como el acceso a la infraestructura pasiva que dan respuesta adecuada a estas necesidades de transporte. Yo creo que en España pues, quedará bien solventado lo que en otros países puede ser un cuello de botella importante. Otro asunto destacado por el BEREC es el que en las fases más avanzadas del 5G pues, se apoyará en frecuencias más elevadas la tecnología y ello puede llevar a un despliegue de estaciones de baja potencia que pueden llegar a ser muy numerosas, ¿no? Las denominadas small cells. Eso puede llevar a profundizar en la compartición de infraestructuras y además puede dar lugar a una cierta conflictividad por el acceso a los emplazamientos y, bueno, esperamos los reguladores contribuir a clarificar las condiciones razonables de acceso a los emplazamientos. Otra área de posible desarrollo es el de las comunicaciones máquina a máquina. Ya son una realidad, pero se pueden seguir desarrollando de forma muy masiva y pues deberán disponer de recursos de numeración suficientes y se van a poder apoyar en las tarjetas SIM provisionables de forma remota, es decir, que se pueda actualizar la tarjeta SIM sin tener que acceder a cada dispositivo y eso permitiría el cambio de proveedor de conectividad. También nos corresponde a los reguladores dar suficiente certidumbre en el tema de la neutralidad de la red. En Europa disponemos de una regulación bien asentada, gracias al Reglamento Comunitario de 2015. Y bueno, lo que hemos podido ver en BEREC es que esa regulación no es contraria a la optimización que permite en la 5G la segmentación de la red, las network slices, y creemos que la neutralidad tecnológica del reglamento pues, será suficiente, siendo la cuestión central si los servicios y aplicaciones novedosos que se establezcan se pueden clasificar claramente como servicios especializados y de esta manera tendrían suficiente margen de maniobra tanto operadores como proveedores de aplicaciones para usar la tecnología 5G y sacarle todo el fruto, ¿no? con esta certidumbre que necesitan como agentes del mercado. Pues hasta aquí lo que quería comentar en esta primera intervención y estaré encantado de tratar de responder a las cuestiones que surjan en la mesa de debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ahora voy a hacer algunas preguntas e intentemos contactar de manera más breve para hacer un poquito más de ping-pong y poder dar un poco más de agilidad a la mesa. Alberto, en primer lugar, habéis planteado un poco cuáles son lo que se debería hacer. A nivel internacional, las críticas son muy importantes para la regulación europea, porque la regulación europea se ve desde el punto de vista del sector como un freno para el desarrollo del sector en sí mismo, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en China. Estados Unidos y China China sobre todo, muy a la vanguardia del 5G, y una de las críticas que se vierten sobre Europa y sobre España es que esa lentitud de España o de Europa en llegar más allá en el desarrollo del 5G es precisamente por el tema regulatorio a nivel europeo. ¿Crees que esta es la oportunidad para ya dar ese paso de que la legislación europea se ponga a la vanguardia? ¿O crees que hay voluntad de la regulación europea y española para ponerse a esa vanguardia?
Sí, bueno, yo creo que lo que ha cambiado la situación entre Europa y quizá Estados Unidos y China, pues seguramente ha sido quizá la fragmentación del mercado. Es decir, aquí si miramos para una población equivalente a la de Estados Unidos hay muchísimos más operadores, hay varios operadores por cada uno de los 27 mercados de la Unión Europea, 28 si contamos también con Reino Unido, pero bueno, que formaba parte de este ecosistema. Y claramente cuando ha habido movimientos pues bien de consolidación de los mercados o como antes mencionaba muy bien Matías, de compartición como una forma de eficientar, ¿no? Es decir, al final son grandes inversiones con un retorno, bueno, pues que tenemos muchas expectativas, pero se tienen que materializar y claro, cuando todos los países hay prácticamente que asegurar que haya 4 operadores, porque si no parece que es que el país no es suficientemente competitivo, creo que ese paradigma de competencia igual a número de operadores se tiene que romper, ¿no? Y quizá, oye, pues sería un buen momento ahora para empezar a hacerlo. En cualquier caso, también pensando que la regulación tiene que ser tecnológicamente neutra, es decir, no existe una regulación hacia el 5G, sino tiene que ser, digamos, de los servicios, de los mercados, de las capacidades y luego en cada momento se puede utilizar, es decir, hay momentos en los que tendrás en una zona de cobertura 4G, en otras 5G, otras estarás en casa disfrutando del Wi-Fi 6 con una conexión de fibra de alta velocidad. De alguna manera creo que vamos, y sobre todo cuando vamos en un modelo absolutamente convergente donde las comunicaciones fijas, las móviles, Internet, el tema audiovisual empieza a difuminarse, de que digamos, ya no existe claramente que eres un player, yo es que soy solo telco, yo soy solo visual, normalmente todos hacemos un poquito de todo. Creo que la regulación tiene que echar un paso para atrás y decir, oye, a esta cadena de valor, a estos servicios digitales habrá que mirarlos de la misma manera, ¿no? Al final Netflix y Telefónica o Google y Vodafone pues terminan formando parte de un gran ecosistema de servicios digitales y todos tendríamos que tener ese mismo planteamiento. No tiene sentido que seamos muy pijoteros, como decía Matías antes, que, oye, que la regulación telco en el país del cuarto operador y haya grandes players que tienen cuotas del 80% a nivel mundial, ¿no? Yo creo que con ese paradigma yo creo que tenemos que echarnos un pasito para atrás y dejar tanto foco en el mundo telco y mirar un poquito más la cadena de valor, ¿no? Que es la ley audiovisual, el anteproyecto y el anteproyecto de la ley de telecomunicaciones. Son dos cosas que, en principio, si es que nos atenemos a vuestras peticiones de lo que dice el gobierno, debería empezar un poco a definir un nuevo terreno de juego. ¿Crees que, de acuerdo a lo que has visto en estas dos leyes que se han presentado hace pocas semanas, se está avanzando en esa dirección que creéis? Sí, yo diría que los dos anteproyectos de ley digamos, se ajustan bastante a las expectativas que teníamos. Tampoco hay que olvidar que son principalmente transposiciones de directivas ya cerradas, aprobadas en el ámbito de la Unión Europea. Entonces, si bien hay cierto margen para incorporar cosas adicionales, tampoco es el vehículo para revolucionar el mercado de las telecomunicaciones. Entonces, yo diría que lo que sí nosotros creo que podemos decir, y lo hemos trasladado explícitamente así al Gobierno, es que así como otras transposiciones pues hacen, digamos, interpretaciones extensivas de esas directivas que pretenden transponer o incluso incorporan obligaciones que van más allá de lo que se impone en esas directivas. Bueno, pues no ha sido el caso. Yo creo que sí que ha habido una voluntad por el legislador o por el redactor del anteproyecto de ley previo a la entrada del anteproyecto en el Parlamento, de ser respetuoso y de tratar de respetar en la medida de lo posible pues esa visión sectorial. Yo creo, lo comentaba José Antonio antes aquí, y yo creo que en general el sector hay cierto consenso de que tenemos ahora mismo pues unos dirigentes, un secretario de Estado, una ministra, que son bastante receptivos a
a las demandas del sector y son muy conocedores de la situación y de las dificultades por las que estamos pasando, y las han tenido en cuenta en la medida de lo posible en el ámbito de estas dos leyes. Daniel, tú no tienes que ver con el gobierno desde el punto de vista estructural, pero sí hay dos preguntas que te voy a hacer directamente y te pediré la mayor sinceridad dentro de la medida de lo posible que te permita la respuesta. Eso es mucho pedir. ¿La CNMC facilitará fusiones de operadoras españolas en los próximos meses? Y segundo, ¿facilitará los acuerdos de compartición de redes? No tengo ni idea. Es una buenísima pregunta, súper pertinente, ¿no? Las fusiones, las concentraciones, ¿no? y los acuerdos de compartición. Bueno, por desgracia yo no estoy en el departamento correspondiente, o sea que ni siquiera puedo apuntar las líneas generales que vamos a seguir, pero bueno, en la normativa de competencia es fundamental el caso concreto que se nos plantee, ¿no? Y bueno, pues si hay una operación de concentración, pues la estudiaremos cuidadosamente, también sabiendo que en este mercado muchas veces prefiere Bruselas, la Comisión Europea, analizarlas directamente y ahí ya pues la CNMC es una voz más, pero no es el órgano que acaba tomando la decisión. Y los acuerdos de compartición, pues igual, ¿no? Pueden ser de muchas maneras, habrá que ver entre qué agentes, habrá que ver la profundidad que tienen esos acuerdos y sobre todo el efecto que tiene en el mercado, si es un efecto dinamizador o es un efecto que restringe la competencia. Bueno, Daniel, es mucho más de lo que esperábamos, o sea que muchas gracias por la sinceridad. Bueno, Alberto, el tema de las fusiones evidentemente es un tema que tiene que ver entre empresas y que tiene que, en principio está ajeno a Telefónica, aunque nunca se puede decir que no. Pero también habrá otro punto que es digamos, el freno que vosotros criticáis, vosotros como sector, no me refiero a Telefónica, que desde los reguladores o desde el gobierno se puede poner entre comillas, la inversión. Entonces, un poco para ir cerrando, me gustaría que me comentaras a nivel general cómo ves la posibilidad de que, lo hemos comentado durante esta misma charla, pero a futuro, si ves realmente que se puede ser proinversión o que el gobierno o este gobierno o estos reguladores serán proinversión, sobre todo considerando que la mayor inversión se hará en 5G en el futuro y en el presente, Sí, o sea, ahora mismo. Totalmente. Bueno, la verdad es que la regulación en sí mismo no para la inversión, no es contraria a la inversión. Sí que es verdad que, digamos, determinadas condiciones favorecen la inversión, ¿no? Me refiero que modelos regulatorios muy asociados a la competencia en infraestructuras, pues favorece que los operadores inviertan y compitan en infraestructuras, o modelos regulatorios más asociados a garantizar el acceso por terceros a una red, pues quizás son más desincentivadores, ¿no? Y entonces son determinadas cuestiones que hay que tener en cuenta. O, por ejemplo, condiciones, lo que comentaba al principio de mi intervención, imagínate, mecanismos de subasta claramente recaudadores, pues drenan recursos para que luego vas a utilizar. Al final, los recursos financieros... Disculpe que te interrumpa, Alberto, pero en este caso ya tenemos una cifra, que son 2.100 millones, que está estimado en el presupuesto del Estado. Bueno, entonces, eso es lo que se cobrará por la subasta. Ya sabemos que se va a cobrar ahí. No, vamos a ver, eso no se puede saber lo que se va a cobrar por la subasta. No, ni siquiera es el punto de partida. Vamos a ver, la cuestión es que una subasta depende de lo que pongas encima de la mesa, cuánta gente esté, cómo lo valore. O sea, el resultado de una subasta es impredecible, pero puedes hacer reglas de la subasta que con el mismo activo y el mismo valor puedas convertirlo en bloques asimétricos, reserves bloques para nuevos entrantes, hagas características que hagan una escasez artificial que hagan que aumente el precio. Eso es lo que me refería. Oye, eso ha pasado en Alemania. En Alemania la recaudación, lejos de decir, oye, qué éxito, han recaudado 6.200 millones, bueno, pues han drenado recursos para un país como Alemania. Y yo creo que aquí en España se han hecho las cosas razonablemente bien. Yo creo que somos un país, en cuanto a la conectividad
conectividad, tanto de redes fijas como redes móviles, creo que estamos a la vanguardia de Europa, y muchas de esas inversiones se han hecho seguramente en la peor crisis financiera del año 2008 al 2016, es donde más se ha invertido en redes 4G y fibra en este país, ¿no? Pues oye, se generan unas condiciones de contorno adecuadas, mantengámoslas. Simplemente con que se den esas condiciones, yo creo que tratos de favor, el sector nunca pide, somos un sector que yo creo que pide poco, y lo que dice es, oye, déjame competir, déjame operar, déjame hacer cosas, no me pongas restricciones. Con eso es suficiente. Y en el caso vuestro, Matías, ¿cómo veis el futuro a corto plazo? ¿Están esas condiciones ahora mismo con lo que hay para desarrollar las inversiones que tenéis previstas? Bueno, pues es un poco lo que decía Alberto. Nosotros claramente como grupo, como multinacional, pues competimos, digamos, con otros mercados por la financiación para una operación concreta como es la de Vodafone España. Y al final, pues las condiciones que rijan en cada mercado y la expectativa de recuperación de esa inversión, pues hará que se tomen las decisiones correspondientes. Vodafone ha demostrado que es un operador absolutamente comprometido con España y desde luego, como decía Alberto, yo creo que tenemos una dinámica de éxito, ¿no? O sea, llevamos desde el principio de la liberalización, desde el 90 y poco, o desde el 95 que apareció Airtel, con una historia de éxito que tenemos que ser capaces de mantener y de seguir alimentando a futuro. Las decisiones inminentes que venimos comentando pues van a ser relevantes para esto. También es fundamental digamos, ser conscientes de que las condiciones del sector en su conjunto, las condiciones de contorno, pues no son las mismas que en el año 2010, ¿no? O sea, que no sé, pues que las cotizaciones bursátiles de los operadores no paran de bajar y ya si las comparamos con las compañías que crecen, pues mucho peor. Pero es que la evolución de ingresos de todas las compañías en España, salvo las más pequeñas, pues tampoco es especialmente, digamos, alentadora en este sentido. Entonces, tenemos que, entre todos, ser capaces de generar un sector atractivo para la inversión y para la financiación de nuestros accionistas, ¿no? Cada uno de nuestros accionistas, que evidentemente van a intentar mantener su compromiso con el territorio, pero todo va a depender de las circunstancias. No te voy a preguntar por fusiones, pero bueno, ahí tenéis también alguna cosa. Me remito a lo que ha dicho Daniel, Vale, que es no tengo ni idea, literalmente. Daniel, para ir cerrando, Alberto y Matías básicamente, bueno, dicen que ellos serían contentos con que no se tocara nada. ¿La CNMC no tocará nada? ¿Sobre qué? En relación a las reglas del juego. Bueno, la CNMC cumplirá sus funciones. Ahora vamos a ver qué escenario nos deja la nueva ley, ¿no? Y pues tendremos que cumplirlas lo mejor posible, ¿no? Con los objetivos previstos, que bueno, que siempre son múltiples, ¿no? Fomentar la competencia, desarrollar el sector, beneficiar al ciudadano. Pues siempre hay que compaginar esos objetivos cumpliendo las funciones que nos dé el legislador. En definitiva, no tienes, y esto ya para terminar, no hay una sensación de que quizás la COVID y la necesidad de las empresas de tener una mejor tranquilidad financiera puede que flexibilice o haga que la CNMC quizás no sea tan rígida en sus condiciones, por ejemplo, en procesos de fusiones. Y me remito al más reciente, que es el de CaixaBank, con Bankia, que al parecer no tendrá mucho freno. No, para esa pregunta sí no tengo ninguna respuesta, lo siento muchísimo. Bueno, pues nada, Daniel, muchas gracias. Bueno, Alberto, Matías, Daniel, muchas gracias por estar en esta mesa, muchas gracias por darnos un poco de luz respecto a la regulación y lo que vendrá.
Y bueno, yo creo que estamos todos en el mismo barco, tanto el regulador como las empresas y el gobierno, para que las mejores condiciones se den en cuanto al desarrollo del 5G y sobre todo repercutir en la calidad del servicio y en la cantidad de funcionalidades tanto para las empresas como para el usuario común y corriente. O sea, que simplemente daros las gracias por estar. Gracias, Alberto. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Matías. Gracias. Gracias, Daniel. Ha sido un placer, muchas gracias. Y bueno, os combinamos a 10 minutos más para seguir con la siguiente mesa que tiene que ver con el reto de la seguridad, que ya lo hemos pasado en las mesas anteriores, pero entraremos en absoluto detalle en los próximos 10 minutos. Muchas gracias.